Qué gusto verlos a todos. Vamos a dar un minuto más a ver quién más se alcanza a conectar. Mientras les comento, bendito sea Dios, fuimos a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, tuvimos la bendición de ver al pastor José Martín y a su esposita Abby. Hoy están viajando de Tuxtla a Cuatza, ya a su casa, y bueno, lo más seguro es que no se conecten, pero ya van con la tercera miembro de la familia, Hannah Liz. Gracias a Dios, nació muy bien. Ayer tuvimos la bendición de conocerla, de tomarnos unas fotos ahí con ella. Y gracias a Dios, pues celebramos que Dios les ha dado esa bendición que tanto estuvieron esperando y buscando. Así es que si puedes mandarles una felicitación, hazlo. Al rato subimos por ahí una foto de Hannah Liz para que también ustedes la conozcan. También saludamos al pastor Ricardo Centeno, les manda saludos a todos como red. Esta semana probablemente ande aquí su esposa y su hija, vienen a hacer compras y esperamos pagar amorosamente las atenciones que nos dieron y estar también atendiéndolas a ellas. Y bueno, es un poquito más difícil que Ricardo viaje, pero esperamos que pronto también lo tengamos un día por acá. Y también saludamos a los hermanos miembros del equipo regional, el ERLE, de Samaritan Purcell para el estado de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Y la verdad nos recibieron muy bien. Nos hicieron sentir en familia, entre amigos, y yo creo que eso es siempre lo más importante. Así es que, gracias a Dios, ese es el reporte de esta semana. Por ahí algunos comentaron que no se iban a poder conectar. Estaba Ponchito, iba el doctor. ¿Y quién más? ¿Recuérdenme? Héctor. Héctor, Lica y Carmen, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Héctor y Lica iban a una reunión de pastores, creo, de la Alianza de Guadalajara o Jalisco. Y también Ron. Tan cierto, también Ron avisó que no se conecta hoy. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Digamos juntos. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, yo quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gracias a Dios. Siempre es bueno entrar por los atrios de la casa de nuestro Dios con alabanza, muchachos. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Hoy le he pedido a Carlitos Arrieta que nos ayude compartiendo una palabra, por favor. Es un placer estar con ustedes en la reunión semanal y siempre en el mismo sentido, ¿verdad? Recuerdo cuando la primera vez estuve en una reunión de Red Comunión y escuché el viejo dicho de la red de hacernos amigos hasta que seamos viejitos. Llegué sin canas y ahora ya estoy canoso. La otra vez estaba viendo al pastor Eliud y creo que tengo más canas que él, pero bueno, no tiene nada que ver con que siempre nos hemos sentido bien amados por cada una de las personas de esta red y lo vemos como una familia y me gustaría compartirles algo que el Señor ha estado hablando en estos días a nuestras vidas y compartírselos como los amigos que somos, compartírselos como los compañeros de ministerio que somos. Y está en 2 de Samuel capítulo 6. En 2 de Samuel 6 platica este intento de David, del rey, de llevar el arca de territorio filisteo a Jerusalén. Y dice que David prepara todo un momento para que el cofre de Dios pueda ir en esta carreta de bueyes, por cierto, era nueva. Y me gustaría entonces aquí comenzar con el título de este sermón, de esta reflexión, y es 3 casas, 3 familias en pugna. El capítulo 6 de 2 de Samuel en estos versículos nos manifiesta a 3 familias diferentes. Nos manifiesta, por un lado, a la familia de Abinadab. Por otro lado, nos pone a la casa del rey David, del mismo rey, y finalmente a la casa de Obed-Edom. Y me gusta ver lo que en los primeros versículos, ahí en el versículo 3 dice que colocaron el arca de Dios en esta carreta nueva y la sacan de la casa de Abinadab en la colina. Esta historia viene desde 20 años atrás. 20 años había estado el arca de Dios en la casa de Abinadab. Abinadab tenía 2 hijos y estos hijos eran Usa y Ahío. Estos hijos de Abinadab
dice este versículo, conducían la carreta nueva cargando el arca de Dios, Ahío a la cabeza y Usa al lado del cofre. Es interesante ver cómo en la genealogía de Abinadab, que venía de los hijos de Coat, ellos habían sido destinados en números para poder transportar lo santo y lo sagrado. Y en este mismo libro de Números se establece una ley que todo aquel que toque lo santo será muerto, así dice Jehová. Bueno, la historia sigue y vemos a David con toda la compañía de Israel en este desfile, cantando a todo pulmón, tocando mandolinas, arpas, panderetas, castañuelas, címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, dice que los bueyes tropezaron. No sé si andaban por las calles de la Gustavo Madero o algo así, porque había baches, pero los bueyes tropezaron. Y dice que Usa extendió la mano y detuvo el arca de Dios. Dios se enfureció contra Usa y lo golpeó con tal fuerza porque había profanado el arca, que Usa murió en el mismo acto junto a esa arca. Bueno, pareciera una historia de terror, ¿no es cierto? Esta casa de Abinadab, que por 20 años había tenido el arca. Abinadab, que les había seguramente enseñado a sus hijos cuáles eran las reglas, porque ellos se encargaban de la transportación de todos los santos. Y ahora Usa, al parecer en un descuido, olvida esta regla y viola la ley de Dios y como resultado la muerte. Y creo que la casa de Abinadab representa en estos tiempos a casas ministeriales. No estoy diciendo que tu casa, pero te invitaría a que permitieras que el Espíritu Santo te hablara hoy. Pero tal vez es mi casa. Tal vez es mi casa que ha descuidado discipular de una manera práctica, de una manera real a mis hijos. Como ustedes saben, tengo 3 hijos, el mayor de 10 años, después 8 años y después 6. Tal vez esta casa de Abinadab representa mi casa. Representa esta casa en donde cantamos, en donde oramos, nos decimos cristianos. De hecho, el INEGI nos tiene registrados así. Cuando mis hijos se inscriben a algún curso, cuando estamos haciendo algo relacionado con la escuela, la gente sabe que son cristianos, pero el dicho mexicano dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y a veces en las familias ministeriales lo que nos falta es la operación práctica y viva del Espíritu en nuestras vidas. Esta operación práctica y viva del Espíritu que nos lleva a discipular con pasión, sabiendo que mis hijos dentro de 20 años serán ingenieros, serán jueces de la nación, serán misioneros, y que ellos van a llevar lo que yo les enseñe, pero no lo que les enseñe sentado en un sillón y queriendo inculcarles a punta de varazos, como decía mi mamá, sino el momento de lo que ellos me ven hacer, lo que ellos me escuchan decir, lo que ellos me están viendo, cómo tratar a su mamá, cómo trato a los vecinos, cómo trato a las personas en mi trabajo. El discipulado más práctico y más real, el discipulado necesario para nuestro tiempo, es el discipulado de lo que otros te ven hacer. He estado escuchando en este tiempo disruptivo de tantos cambios después de la pandemia y aún en tiempos pandémicos. He estado escuchando mucho acerca de no importa lo que estudiaste, no importa cuánto conocimiento tienes, lo importante es lo que las personas te ven hacer. Y eso me ha impactado porque no es algo que he escuchado en la iglesia, lo he escuchado en la sociedad. Vemos ahora una sociedad que está llena de ejemplos visuales
TikToks que tienen millones de vistas en tan solo unas horas. Y lo que te ven hacer es lo que impacta. ¿Qué vería Usa haciendo a su papá? Que cuando vio que el arca se iba a caer, intentó ayudarle a Dios, intentó ayudar a la santidad de Dios, intentó influenciar sobre aquello que ya era sagrado y aquello de lo cual ya estaba establecido en las leyes de la transportación del arca. ¿Qué vería Usa hacer a Abinadab que se le hizo tan fácil meter las manos? Tal vez la historia la leemos y decimos, wow, qué injusto Dios. Ellos tenían una ordenanza. ¿Qué vería Usa hacer a Abinadab por 20 años? Por los mismos 20 años que el arca estuvo en la casa de Abinadab y que no sucedió nada, por lo menos nada que la Biblia mencione. 20 años que el arca estaba en esa casa, tal vez los hijos de Abinadab viendo al papá violar las leyes de Dios una tras otra vez sin ninguna consecuencia aparente. No pasa nada, podemos pecar, no pasa nada, podemos estar jugando con el mundo, no pasa nada, podemos estar jugando con la santidad de Dios. La misma pregunta el Espíritu Santo nos hace en esta hora a nosotros como ministros. ¿Qué están viendo tus hijos que tú haces? ¿Cómo están experimentando tus hijos la vida práctica del Evangelio en la casa y en la familia? Lo hemos repetido, lo hemos escuchado, lo hemos predicado, se nos ha predicado que este tiempo Dios a propósito nos metió en nuestras casas, nos metió en nuestras familias, pero hay una reflexión que tal vez no estamos logrando y que el Espíritu Santo nos quiere recordar y nos la quiere hacer implosionar, es decir, una explosión desde dentro, y es: Dios nos ha metido en nuestras casas y Dios nos ha metido en el seno familiar para que volvamos a los principios discipulares bíblicos. Todo comienza en el seno familiar. No importa si eres pastor de miles o de unos cuantos. Ay, si la familia se pierde. Ay, si los hijos que Dios te dio y la mujer que Dios te dio son descuidados por tu ejemplo. Y entonces lo que los va a llevar a definirse será la sociedad. Sí, es escandaloso, pero es real. Hijos de pastores, homosexuales, lesbianas, hijos de pastores que abortan, hijos de pastores que están viviendo en inmoralidad, que están presos por las drogas. Y otra vez la pregunta que el Espíritu nos hace hoy es: ¿acaso tu casa es como la casa de Abinadab? 20 años sin nada que platicar. 20 años y nada sucediendo. La presencia, la unción, la gloria estaban en esa casa y ellos se habían familiarizado tanto que al parecer esa familiaridad les había costado y finalmente les costó la muerte de uno de los miembros de la familia. Pero avancemos a la segunda casa, por favor, porque la segunda casa es la del rey David, ¿no es cierto? Y la Biblia comienza a platicarnos esta historia del rey David. Así que acompáñame, por favor, otra vez a 2 de Samuel, capítulo 6. Y la Biblia nos dice lo siguiente en el versículo número 6. Dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano, agarró el arca del Dios verdadero, porque los toros casi la vuelcan. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Usa. El Dios verdadero lo ejecutó ahí mismo por esa falta de respeto, y él murió al lado del arca del Dios verdadero. Pero David se enojó porque la furia de Jehová había estallado contra Usa. Y aquel lugar se le llama
Pérez Susa, el lugar donde Dios ejecutó a Usa hasta el día de hoy. Y David sintió miedo de Jehová aquel día y dijo, ¿cómo voy a traerme el arca de Jehová? David no quiso traerse el arca de Jehová a donde él estaba, en la ciudad de David. Y en vez de eso, hizo que llevaran el arca a la casa de Obed-Edom, el gitita. Creo que también el Espíritu Santo está hablándonos en este tiempo. Por eso son 3 casas. ¿Recuerdas? 3 casas rivales, porque estas 3 casas son diferentes, pero las 3 casas tienen características. Y la característica de la segunda casa es la casa que menosprecia la presencia. Una casa emocional. Una casa que se define por lo que está sucediendo. Tenemos dinero, todo va bien. Tenemos gente en la congregación, todo está súper. Tenemos en este momento gente que nos está diezmando y que nos está ofrendando. ¡Wow! Eso es increíble. Tenemos discípulos que nos están honrando. Genial. Pero cuando todo esto pareciera que no sucede de acuerdo a como lo queremos o como lo hemos pedido, como incluso lo hemos orado, entonces la casa de los berrinches aparece. La casa que está quejándose continuamente nace. Y es porque Dios no nos está dando lo que le hemos pedido. Porque Dios, si Dios conoce mi corazón. ¿Recuerdan esta parte de Él conoce, hermano? Él conoce, Dios conoce. David es definido en estos versículos como un niño berrinchudo. Pero hay 3 cosas que definen a David aquí. Primero, el enojo. Ministros que se enojan en contra de Dios. Creo que una de las cosas que hemos visto en la pandemia es cómo el Señor ha probado el corazón de los ministros. Y tal vez tú venías sirviendo a Dios con todo, venías sembrando, invirtiendo tiempo, recursos, familia, y estabas bien apasionado y emocionado con Dios y todo lo que Dios te estaba diciendo, y Dios te llamó y estabas sirviendo, y puedes traer muchos años de ministerio, pocos años de ministerio, pero ahí sirviendo, y de pronto hay un tropezón, y ese tropezón te quita familia. Tal vez el COVID se llevó a gente que amabas, gente de tu congregación. En nuestro caso fueron 8 queridos hermanos. 3 de ellos mis líderes, 1 de ellos el líder más cercano que tenía. Y entonces viene el enojo. Y viene el berrinche, y entonces a causa del enojo, el pecado. A causa del enojo, la desconexión de la presencia. A causa del enojo, el voltear mi rostro y decir, entonces no te quiero ver más, entonces no quiero tu presencia, entonces no quiero este compromiso, porque al parecer la santidad involucra la muerte y entonces no lo quiero hacer, y entonces no quiero seguir caminando, y entonces me detengo y pauso todo y pongo una stop. Y pongo un alto a lo que Dios venía haciendo en mi vida, a lo que Dios estaba haciendo en mi familia, a lo que Dios estaba haciendo en el ministerio. A este propósito que Dios había puesto en mi corazón, que Dios estaba depurando, purificando, santificando a través de sus acciones. Es cierto, David estaba listo con toda la fiesta y llevaba los instrumentos y iba muy contento y dice que iba cantando a voz en cuello, pero de pronto la muerte cambia todo. ¿Cuántas cosas ha cambiado el COVID en ti, ministro de Dios? ¿Cuántas cosas ha cambiado la muerte en ti, ministro de Dios? ¿Cuántas cosas ha cambiado el dolor o la tristeza? Y tal vez al igual que David, al igual que la casa de David, tu casa está enojada contra Dios. Sí, sí, aunque seas ministro, este era el rey y estaba enojado contra Dios. Y David sintió miedo de Jehová. La segunda cosa que nos especifican estos versículos y que nos habla de la casa de David en este tiempo, en este momento, es que no solamente el enojo lo definió, sino el miedo lo definió.
Y creo que el temor ahora ha venido y ha corrompido nuestras casas, se ha corrompido nuestras familias y ha lastimado nuestros ministerios. Y entonces estamos miedosos, no expectantes. Y entonces en lugar de fe, tenemos temor. Y entonces, en lugar de estar listos para lo que Dios va a hacer en este nuevo tiempo y en esta nueva temporada, estamos caminando pasito a paso muy lentos, porque decimos, no sea que Dios también nos vaya a matar a nosotros. Volteamos a ver a los ministros y a las casas ministeriales que han sido afectadas por la muerte, por el dolor, y decimos, ay, nanita, pues entonces mejor me la llevo tranquilo. Y muchos nos hemos desconectado de nuestra labor discipular a causa del miedo. Muchos nos hemos desconectado de lo que Dios nos ha llamado a hacer, de lo que Dios nos ha llamado a vivir a causa del temor. En lugar de estar en la acción, en lugar de estar en lo que Dios nos está, y lo estoy hablando porque yo lo he hecho, eso es lo que Dios me ha estado hablando a mí. Solo te estoy compartiendo algo como un amigo, como parte de mi familia. Pero oro que el Espíritu Santo también pueda impactarte con estas mismas palabras. Y me he estado desconectando. Y a causa del miedo, muchas veces yendo a practicar el pecado, porque la santidad, en lugar de producir una reverencia profunda, me ha producido miedo. Entonces digo, ¿cómo me voy a acercar a un Dios tan santo? Pero no lo digo de una manera para acercarme reverentemente, sino para alejarme y que sea un pretexto de no volverme a acercar a la santidad de Dios. De no volverme a acercar a lo que sé que debo hacer, a lo que sé que le debo enseñar a mi familia, a lo que sé que debemos de vivir. Y entonces alejándome así, se me define al igual que David. Sintió miedo de Jehová aquel día. Y dijo, ¿cómo voy a traerme el arca de Jehová? Después de que estaba tan emocionado, que tenía tanta ilusión para traer el arca a su casa, ahora hace una pregunta llena de temor, llena de miedo, hace una pregunta llena de estos nervios, pero que estos nervios están mostrando su corazón. Prefiero alejarme y vivir tranquilo. Prefiero dejar el ministerio. Prefiero dejar todo por la paz. Prefiero cerrar las puertas de la congregación que seguir avanzando. Prefiero hacer una pausa y decir, ya no más. Porque este Dios al que le sirvo es fuego abrasador. Y no quiero eso para mí. Y entonces tal vez estás, al igual que David, en esta segunda característica, sintiendo miedo de Jehová. Me recuerda cuando Adán y Eva sintieron miedo a causa de su pecado y se escondieron detrás de los árboles. Y pareciera que hoy tenemos muchos ministros escondidos detrás de los árboles, sin querer tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado de discipular correctamente, sin querer tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado de tomar a nuestra familia y a nuestra casa y decir como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ponernos hacia adelante como un ejemplo de lo que la sociedad debería de vivir. Y entonces estamos hasta atrás diciendo que todo suceda primero, pero yo no quiero ser el que Dios tome como ejemplo de lo que hará. Y la tercera característica que define la casa de David es el versículo 10. David no quiso traerse el arca de Jehová a la ciudad de David. En vez de eso, delegó su responsabilidad, pero más bien yo no usaría la palabra delegó, sino relegó. Relegar es, no quiero, lo hago a un lado, lo aparto. Lo que me toca hacer, se lo dejo a otra familia. Lo que me toca hacer, se lo dejo a otro ministro. Lo que me toca hacer, que lo haga el pastor Eliud. Para eso él es nuestro pastor. Y entonces,
echo toda la responsabilidad sobre los demás y empiezo a pretextar que lo que Dios me había mandado a mí, lo haga alguien más. Que lo haga mi esposa, o que lo haga un líder de la congregación, pero no yo, porque estoy enojado y tengo miedo. Y entonces, esa es la suma de eso, produce el fruto de la inconformidad, pero no solo de la inconformidad, sino el fruto que produce es el fruto de la apatía. Estar apáticos ante lo que Dios nos está demandando, estar apáticos ante lo que Dios está haciendo, estar apáticos ante lo que Dios estaba llamándonos en este tiempo. Tal vez tu casa sea como la casa de David. Y a ti Dios te está hablando a través de su palabra. Y finalmente, llegamos a la última casa, la casa de Obed-Edom. Me encanta cómo el versículo 11 establece las características de esta casa. El arca de Jehová fue llevada por 3 meses a la casa de Obed-Edom el hitita. Y Jehová no dejaba de bendecir a Obed-Edom y a todos los de su casa. Esto es muy poderoso. En verdad que esto es disruptivo. En verdad que esto es un cambio sorprendente y sobrenatural. Por 20 años, la misma arca había estado en casa de Abinadab y de sus hijos. Por un momento de emoción, David lo había querido llevar a su casa, pero por solo 3 meses, y en solo 3 meses, Obed-Edom experimentó la gloria de la presencia. Obed-Edom experimentó el fruto, la recompensa de amar la presencia. Y esta es una palabra que el Espíritu Santo nos está hablando, Red Comunión. Los próximos 3 meses son vitales para que tú y yo podamos mostrar delante de Dios nuestro compromiso con la santidad de Dios, con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. 3 meses. Dios nos está hablando, Dios nos está llevando a este pensamiento y te está diciendo, tal vez tu casa ha sido como la de Abinadab, tal vez tu casa ha sido como la de David, pero quiero que tu casa sea como la de Obed-Edom. ¿Sabes por qué me impresiona la casa de Obed-Edom? Porque cuando seguimos ahí hurgando y viendo lo que sucedió con Obed-Edom, Obed-Edom tiene 8 hijos, Obed-Edom se convierte, él y sus hermanos, en cuidadores de esta misma presencia, ya cuando David la vuelve a llevar a Jerusalén. Obed-Edom se convierte en un hombre que generación a generación impacta, hasta sus nietos impactan. Obed-Edom se convierte en el tesorero de la casa del rey y en el tesorero de la casa de Dios. Obed-Edom se convierte en un hombre no solamente próspero y lleno de bendición, sino en un hombre que trasciende por generaciones. Dios te está diciendo, no quiero que te conviertas en un ministro de la época, quiero que tus generaciones trasciendan. No quiero que te conviertas en una leyenda, quiero que te conviertas en un legado. Porque es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Dios no solamente nos ha llamado a qué haremos en el 2022, Red Comunión. Dios nos está llamando a trascender en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Y me recuerda entonces el Salmo 1, pero también me recuerda el impacto que David vio en este hombre llamado Obed-Edom cuando dijo, y Jehová te bendiga no solo hasta la 3ª y 4ª generación, sino hasta 1000 generaciones. Y eso me vuela la cabeza porque entonces me hace pensar a la invitación que el Espíritu Santo me está haciendo ahora, diciendo, Carlos, quiero que te conviertas en el ministro de generaciones. Y cuando nosotros leemos los nombres de los hijos de Obed-Edom,
nos damos cuenta cómo él empezó a vivir estas temporadas gloriosas de parte de Dios. Porque por cierto hay uno de los versículos que nos dice, y Jehová bendijo a Obed-Edom y tuvo 8 hijos. Y sabes, cuando nosotros vemos a estos hijos de Obed-Edom, vemos las temporadas que Dios le permitió, con lo que Dios le bendijo, cómo Dios lo lleva. Y la Biblia nos dice lo siguiente, y ahí es donde quiero finalizar. Estaba en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Y los hijos de Obed-Edom, Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios lo había bendecido. También de su hijo Semaías nacieron hijos que gobernaban la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías, Otni y Rafael y Obed y Elzabad, cuyos hermanos eran hombres valientes, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres valientes y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Tal vez nos quedaría súper bien de tarea saber qué significan todos estos nombres, porque realmente nos llevaríamos un conocimiento extraordinario. Pero con lo que quiero finalizar es invitarnos a pensar cómo estás viendo a tus generaciones. Tal vez estás viendo a tus hijos, pero ¿cómo ves a tus generaciones de aquí a 20 años? ¿Cómo ves a los hijos de tus hijos? Tú y yo hemos leído la definición de la descendencia de Obed-Edom. Hombres valientes y fuertes. Hombres valientes y fuertes para el servicio. ¿Será tu generación y mi generación la generación que dentro de 20 años continúe sirviéndole a Dios? Aquella generación que continúe predicando el evangelio a través de sus carreras, a través de todo lo que se vendrá en este futuro tan disruptivo, tan distópico que está anunciándose. ¿Será que esta generación continuará en el servicio, amando y apasionados por Cristo? Tú y yo estamos llamados hoy a escuchar la voz del Espíritu Santo, a obedecer la palabra de Dios que nos llama, a buscar su rostro para vivir, pero a formar nuestras generaciones para continuar con lo que el Señor nos ha dado como tesoro en nuestras manos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos perdón si nuestra casa ha sido como la casa de Abinadab o como la casa de David. Pedimos perdón porque no hemos implosionado esta palabra que tú nos has hablado desde siempre a través de la Escritura. Y que nos has llamado a servirte desde nuestras casas, desde nuestras familias. Que hemos querido ser ministros del mundo y hemos olvidado lo primero. Hemos querido ser luces impresionantes que alumbren la sociedad y tenemos fundido el foco de nuestra casa. Pero hoy tu Espíritu Santo nos recuerda una vez más.
por los ministerios poderosos, por los ministerios sorprendentes, sobrenaturales, que te sirven, comienzan desde la familia. Ayúdanos a ser como este hombre y con el mismo corazón de este hombre llamado Obed-Edom. Tu palabra nos está diciendo 3 meses, 3 meses, que de aquí al mes de enero, que de aquí a entrar el 2022, podamos tomar el reto de ver nuestras descendencias hacia futuro y entonces santificarnos, practicar un discipulado fresco y vivo y dejar de ser ministros fariseos y llegar como aquel hombre que golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Y que comenzando por nosotros como ministros del Evangelio, así de esa manera transformemos al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en el nombre de Jesús, el Todopoderoso. Amén. Que Dios les bendiga, amados. Gracias, Papá, por la oportunidad. Gracias, gracias a todos. Y gracias especialmente a ti, Carlos, por compartirnos esta mañana. Yo creo que esta palabra fue importante para todos y cada uno y nos hace reflexionar muy, pues muy en serio, muy en serio. Yo espero que todos puedan recibir esta palabra y podamos ver lo que Dios quiere hacer, como bien dijo Carlos, no solo con nuestros hijos, sino también con nuestras generaciones. Eso se quedó muy grabado. Pues, amados, el día de hoy tengo una reunión en un ratito y pues no sé si creo que por hoy vamos a terminar aquí para poder entonces entrar con otros pastores amigos se llama Comunión de Creyentes, la asociación religiosa, y vamos a trabajar un ratito con ellos. Pero pronto les estaremos dando noticias de la reunión para el 20 de noviembre, si Dios así lo permite. Estamos orando, sobre todo viendo cómo se dan las cosas después de esta apertura. Y pues que no haya una cuarta ola, ¿verdad? Pero yo espero en el Señor que así sea y podamos estar juntos entonces por ahí del 20 de noviembre. Pues a todos muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Y primeramente Dios, nos estamos viendo la semana que entra. ¿Vale? Que Dios me los bendiga.